El hombre que quiso entrar en Auschwitz, de Dennis Abbey y Rob Brumby. Llevaba la fotografía de Marjorie, pegada en la pared del diminuto camarote sin ventilación, que compartía con otros 4 soldados, unos cuantos pisos más abajo. Aunque la suya no era la única. Siempre había tenido montones de novias, de tal forma que para entonces ya había reunido una buena colección. Yo ocupaba la litera de arriba y Bill Chipperfield la de abajo. Era un tipo muy llano, de una familia muy pobre del sur, honrado a carta cabal, y una buena compañía en todo momento. Había otros 2 muchachos, pero los pobres diablos tenían que dormir en el suelo. Íbamos apretados como sardinas en latas, y era imposible moverse a oscuras sin tropezar con alguien. Nos dieron permiso de 24 horas para despedirnos de la familia antes de embarcar. La mayor parte del tiempo se me fue en el viaje de ida y vuelta. Mi familia vivía muy al sur, en el pueblo de Northfield, Essex. Eran agricultores acomodados, y como nunca nos faltó de nada, yo había pasado una infancia tranquila en el campo. Mi madre se echó a llorar al despedirse de mí. Me hice una fotografía con mi hermana Winifred. Todavía la conservo. Ella con los cabellos castaños y ondulados al viento. Llevaba un vestido de punto y un collar. Yo de uniforme con los pantalones subidos, la guerrera ceñida a la cintura y una gorra encasquetada en la cabeza con aire de desenfado. Al despedirme, no se me pasó por la cabeza que pudiera no volver. Pensaba que me las arreglaría. La juventud es así. Winifred ocultó sus sentimientos en lo más íntimo de su ser. No sabíamos qué nos depararía la guerra. Por lo tanto, ¿por qué preocuparse? Quien sí lo sabía, pero no dijo nada, fue mi padre, George. Había combatido en la Primera Guerra Mundial y sabía lo que eso significaba: mugre, sangre y privaciones. Se limitó a estrecharme la mano y desearme suerte. Era un hombre apuesto y orgulloso, con cabellos espesos y castaños. Un cristiano con sólidos principios y músculos en consonancia. Nunca había sido capaz de demostrarme mucho cariño, pero lo que sucedió después tuvo que ver con el por qué desde siempre había procurado inculcarme la idea de que los principios había que ponerlos en práctica. Fue secretario municipal, en una época en que ese puesto llevaba aparejados el respeto y la omnipotencia entre el vecindario, aunque se ganó el apoyo de la gente porque siempre ayudó a cualquiera que atravesara dificultades. Me enteré mucho después de que pagaba de su bolsillo los impuestos municipales de los vecinos más pobres. Le resultaba difícil expresar afecto en casa y solo hacía elogios muy de vez en cuando. Cuando gané un codiciado trofeo deportivo de niño, lo único que dijo fue: «Bien hecho, muchacho», y no volvió a hablar de ello. No me di cuenta de cuánto pensaba en mí hasta después de la guerra. Se alistó mintiendo sobre su edad, poco después que yo me hiciera a la mar. Más adelante me contaron que siempre preguntaba por mí donde quiera que pasara. Creo que pensaba que podría cuidar de mí, aunque por supuesto nunca llegamos a encontrarnos. Lo capturaron en Creta y tuvo que realizar trabajos forzados en Alemania construyendo un ferrocarril de montaña. A pesar de contraer una neumonía, dedicó buena parte del tiempo a tirar por las laderas todo tipo de material para demostrar que no estaba derrotado. Es verdad que podía llegar a ponerse así. Probablemente en eso he salido a él. Cuando estaba en cubierta, observaba a la tripulación preparándose para las amenazas que nos acechaban. Los submarinos y las minas ocultas bajo las olas, esperando que nos hicieran un boquete en el casco y nos enviaran al fondo del mar. La única protección real contra las minas era un paraván, un artefacto en forma de torpedo con aletas de tiburón, acodado en la barandilla. Yo observaba cómo lo arriaban por la borda y lo sumergían bajo las olas.
El artefacto en forma de tiburón cobró vida al contacto con el agua, y las aletas lo sumergieron y lo alejaron del barco. Soltaron el grueso cable hasta que estuvo a considerable distancia y en paralelo al barco. El cable servía para separar a la mina de su amarre y o bien ametrallarla cuando surgiera a la superficie, o bien deslizarla por el cable hasta dar contra el paraván y estallar en una torre de espuma blanca sin dañar al barco. Me fascinaba este tipo de armatoste. Siempre me había gustado enredar con coches y motos, y cuando todavía estaba en el colegio, ansiaba estudiar ingeniería. Ya entonces era mandón. Tenía que ser yo quien diera las órdenes. Siempre había sido así. Cuando me hice mayor, tuve mi propio ejército de chiquillos y desfilábamos con armas auténticas al hombro, aunque sin munición. En el colegio me nombraron prefecto y me encargué de controlar a los valentones, cosa que hice. En otro momento de mi vida, mi esposa Audrey decía en broma que yo me había convertido en un valentón. Sospecho que lo decía medio en serio. Desde luego yo no tenía miedo a nada. Me matriculé en el Eton Technical College del este de Londres y culminé con éxito mis estudios en 1933. Mientras Hitler se convertía en canciller de Alemania, yo subía al escenario del Eton College Hall a recibir el diploma de estudios de un hombre sentado detrás de una mesa. Yo no tenía más que 14 años, pero él debiera de haberme impresionado más. Era el poeta y soldado de la Primera Guerra Mundial, Siegfried Sassoon, un hombre de 40 y tantos, con cabellos todavía castaños, peinados a rayas sobre la frente despejada. Pronunció unas breves palabras de felicitación y me alargó 2 volúmenes de color vino, con un escudo y una espada estampados en oro. Había elegido libros de Robert Louis Stevenson y Edgar Allan Poe. Parecía todo muy lejano. La silueta de tierra firme se difuminaba entre la bruma. El mundo civilizado que yo había conocido, con sus normas y costumbres, su sentido de la decencia, también se iba desvaneciendo poco a poco. Les Jackson era de esas personas que siempre sabían cuál era la distancia más corta entre 2 puntos. Entró en nuestro camarote poco después de que el Otranto se hiciera la mar, abriéndose paso por entre cuerpos de quienes dormían en el suelo y despertándolos de todas formas. Miró la fila de chicas que yo había pegado en la pared, entre las que estaba su hermana Marjorie. Esperé algún comentario sarcástico, pero no dijo nada. Ya sabía que yo sentía algo por Marjorie, pero tenía otra cosa en la cabeza. «Abby, tengo trabajo para ti. Estás en el servicio de limpieza de retretes». «¿Qué? ¿No lo dices en serio?» «Merece la pena». Se llevó también a Eddie Richardson. Eddie venía de un colegio privado y llevaba a mal pronunciar la palabra retretes, no digamos limpiarlos. Cuando comprobó que el arma que emplearía iba a ser el cepillo de váter, no le hizo ninguna gracia. Pero Les había dicho la verdad. Media hora diaria de limpieza de retretes llevaba aparejado el premio de darnos un banquete digno de un rey. Comer tantos sándwiches de huevos con bacon como pudiéramos. Espléndido. Además, estuvimos exentos de cualquier otro servicio durante toda la travesía. Les se las apañaba perfectamente. Siempre navegaba a favor del viento. El 5 de agosto de 1940, habían zarpado 17 barcos. Uno regresó por problemas en los motores. Los demás seguimos por el mar de Irlanda, con nuestra escolta naval. Todavía no teníamos ni idea de a dónde nos dirigíamos. Era información restringida, incluso para nosotros. Apenas habíamos dejado de divisar tierra, cuando el agudo sonido de una sirena de alarma, la alarma antisubmarinos, taladró el aire por encima del traqueteo monótono de los motores. El barco se convirtió en un hervidero de hombres corriendo en todas direcciones.
Me abrí paso a contracorriente del gentío en dirección al punto de reunión de mi bote salvavidas. Hombres con rostros. Vi las señales luminosas desde el puente de Otranto, a grisáceas formas borrosas en el horizonte. A medida que pasaba el tiempo, disminuía la sensación de alarma, porque no se avistaba nada. De todas maneras, nos dejaron seguir por allí durante horas. La vida a bordo no tardó en convertirse en una monótona rutina. El hombre que quiso entrar en Auschwitz, de Dennis Abbey y Rob Brumby. A la voz de los libros, disponible en YouTube y Spotify. Si deseas que tu libro favorito forme parte de A la voz de los libros, háznoslo saber en comentarios. Yo soy Alex Ruelas. Hasta la próxima.